Hola, hola. Para este video de matemática vamos a comentar algunas cuestiones acerca de razones y funciones trigonométricas. Pues puede ser de que no sea el primer acercamiento, puede ser que con anterioridad ustedes ya lo hayan visto en el bachillerato, pero a manera de recordar vamos a hacerlo, ¿verdad? Espero que las dudas las puedan comentar en aquí, ¿verdad? En los comentarios o por cualquier otro medio, ¿verdad? Pues bien, cuando estamos hablando de razones trigonométricas, hay que entender de alguna forma lo que es un ángulo. Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas. Estamos hablando que tienen una recta, por ahí, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? Y por acá tienen otra recta. Entonces el ángulo es la parte limitada por esas dos rectas. Um, con origen en un mismo punto, ¿verdad? Ambas deben de partir de un mismo punto. Las semirrectas se llaman lado inicial y lado final. Al origen común se le denomina vértice del ángulo, ¿verdad? El de acá. Los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, si ustedes tienen un reloj, ¿verdad? Por acá, positivo hacia este lado. Y negativo hacia el otro lado, ¿no? Sí, entonces es una cuestión para recordar. Supónganse que tienen un triángulo rectángulo. Deben de acordarse ustedes que triángulo rectángulo es aquel pues que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Generalmente se le coloca así, ¿verdad? Como un cuadradito para indicar que ahí es que hay un ángulo recto de 90 grados. Y pues lo interesante es que con un triángulo rectángulo se pueden hacer muchas cosas. Eh, por aquí, si se fijan bien, tienen un ángulo. Ahí está el vértice del ángulo y esta aberturita acá sería el ángulo. Y aquí pues podemos sacar lo que son las razones trigonométricas. Es de que se acuerden ustedes que cuando hablamos de razón estamos hablando de un cociente o de una división, como ustedes lo quieran comprender. Entonces podemos sacar las famosas razones, las que son el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno. La razón seno, seno de alfa del ángulo, este es el ángulo, ojo, ese es el ángulo, es cateto puesto sobre la hipotenusa. Aquí quiero aclarar varias cosas, ¿verdad? Que parece que lo expliqué ya antes, pero bueno. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, el lado mayor se le llama hipotenusa y es el lado que generalmente se opone al ángulo de 90 grados. Y los otros dos se llaman catetos. ¿Sí? Hay uno que va a ser adyacente y otro que va a ser opuesto. El opuesto es el ángulo que se opone al ángulo del que le vamos a sacar la razón, en este caso del ángulo alfa. Y adyacente, este adyacente se puede entender como al lado, ¿verdad? O a la par. Es el cateto que está a la par o al lado del ángulo de 90 de alfa, ¿verdad? No puede ser la hipotenusa porque la hipotenusa es exclusivamente el lado más grande que se opone al ángulo de 90 grados. Y bueno, si nosotros queremos sacar las funciones trigonométricas correspondientes o las razones trigonométricas correspondientes al ángulo alfa, seno de alfa es cateto opuesto, o sea, el lado que se opone al ángulo alfa, en este caso es B, y sobre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? El coseno de alfa es cateto adyacente, es el que está a la par, es decir, A, sobre la hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Cotangente es al revés, es cateto adyacente sobre opuesto. Y secante es, ojo, secante de alfa, ¿verdad?
es cateto adyacente, ¿sí? Sobre, perdón, secante es la hipotenusa. En este caso, pues la hipotenusa sería C, en este caso es C, aquí hay un errorcito, sobre el cateto adyacente, que sería A, C sobre A, ahí un errorcito. Y pues la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, ese está bien, el C, y el cateto opuesto es B. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Las razones trigonométricas. Eso es la fórmula como general, por decirlo así, que ustedes deben de manejar a la hora de calcular razones trigonométricas. ¿Qué es lo que van a utilizar siempre? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Y esas razones que acabamos de mencionar. Ahora, esas son las razones, pero si nosotros lo queremos hacer, pues en términos de variables, ya se convierten en funciones trigonométricas. Acá estamos trabajando solo con el ángulo alfa. Pero para hacer funciones trigonométricas, ahí le ponemos variable x y la variable y. Y igual a seno de x, aquí ya no va a ser seno de alfa, sino que va a ser seno de x. Y la x es un dato desconocido, ¿verdad? Puede ser cualquier valor de un ángulo. Y ahí se convierten ya, pues, funciones trigonométricas. Aquí tenemos y igual a coseno de x, y igual a tangente de x, y igual a cotangente, y igual a secante y y igual a cosecante. ¿Ya? Esas son las funciones trigonométricas. Razones, solo cuando estamos calculando pues la división o cociente de dos números. Y funciones es cuando ya involucramos variables. Otra diferencia es que acá lo hacemos para exactamente el valor de un ángulo. Y acá en las funciones x puede ser cualquier ángulo. ¿Ok? Y de las definiciones interiores podemos encontrar las siguientes identidades. Aquí hay muchas cositas, ¿verdad? Que las vamos a necesitar. Ojo, tangente de x. La tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Entonces yo lo voy a colocar acá. Vamos a ver. Vamos a colocar opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Ahora, puedo dividir tanto el numerador, es decir, el opuesto de x, sobre un mismo número. Pero aquí le voy a colocar en el denominador adyacente, o sea, lo mismo. Y ahora voy a dividir entre el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Y lo voy a dividir entre algo ya conveniente. Lo voy a dividir entre la hipotenusa a ambos. La hipotenusa, tanto el numerador como el denominador. Y opuesto sobre hipotenusa, eso me da seno de x, y adyacente sobre hipotenusa me da coseno de x. Entonces la tangente de x, la identidad es seno de x, coseno de x. La cotangente, hay que hacer el mismo análisis, pero van a llegar a que es coseno de x sobre el seno de x. Secante, hay que hacer el mismo análisis y eso le va a dar pues 1 sobre coseno de x. Y la cosecante de x es 1 sobre seno de x. Habría que hacer ahí, ¿verdad? Lo mismo que hice que en la tangente, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que ustedes le pregunten, tangente, ¿a qué es igual? Seno sobre coseno. Cotangente es lo contrario, coseno sobre seno. Secante, ¿a qué es igual? 1 sobre coseno. Cosecante, ¿a qué es igual?
a 1 sobre seno. Entonces son las definiciones más inmediatas que debemos de manejar. Veamos. En caso de tener el valor de la razón trigonométrica, y digamos lo que nosotros necesitamos conocer es el ángulo, se aplica algo llamado razón trigonométrica inversa. Está seno inverso, que sería seno inverso de x, y ese sería el ángulo. Coseno inverso, aquí está, y ese sería el ángulo. Tangente inversa, que sería esto, cotangente inversa, secante inversa y cosecante inversa. En algunas partes, en lugar de colocar así seno inverso, ellos colocan arco, seno de x. Esa sería la inversa. Es otra forma de escribirlo. O arco, coseno de x. Y se los menciono porque muchas veces en la calculadora no aparece o seno inverso, coseno inverso, sino que aparece arco, seno o arco, coseno. Lo mismo sería con la tangente, sería arco, tangente, y la cotangente sería arco, cotangente, secante sería arco, secante, y con la cosecante sería arco, cosecante. Entonces es una cuestión como abreviación, ¿verdad? Las dos nomenclaturas están bien porque ya está predeterminado, ¿verdad? Ustedes pueden usar la que más les guste, la que más les convenga o la que ustedes quieran. Ambas son válidas. Y pues, misma cuestión. Tienen el ángulo, ¿verdad? Pero digamos que queramos nosotros las funciones trigonométricas inversas. Solo le colocamos variable x y variable y ya tenemos que y es igual seno inverso de x, y igual coseno inverso de x, y igual tangente inversa de x, y igual a cotangente inversa de x, y igual secante inversa de x y y igual a cosecante inversa de x. Muchos estudiantes a veces confunden el seno inverso con la cosecante inversa y no, ¿verdad? Ahí es de tener precaución. Y otra cosa es que el hecho de decir, digamos, seno inverso, seno a la menos 1 de x, no vayan a pensar que es 1 sobre seno de x. ¿Sí? Esto no, ojo, eso no es lo mismo. Para nada es lo mismo. Que no se les vaya a olvidar esa parte. ¿Ok? Seno inverso de x no es para nada igual que 1 sobre seno. ¿Sí? Ojo, ¿verdad? Resolución de triángulos rectángulos. Para resolver pues triángulos rectángulos, pues basta conocer solo dos datos. Ya vamos a ver cuáles son. Pero cuando se dice resolver un triángulo rectángulo es que se refiere pues a conocer el valor de los ángulos, de todos los ángulos, y conocer todos los lados, es decir, los dos catetos y la hipotenusa. Las demás características se pueden deducir aplicando pues las expresiones anteriores y el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Acuérdense qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Ahí nomás le ven el triángulo. Ahí tienen el triángulo, ¿verdad? Aquí tienen los catetos A, B y la hipotenusa C. Y Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. ¿Sí? Eso es básicamente el teorema de Pitágoras. Por aquí tienen los ángulos, digamos este es alfa y este es beta, ¿verdad? En este caso, como ya tienen que este pues ángulo es 90 y la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180, entonces tienen también que alfa más beta debe ser exactamente 90 grados. Entonces es una cuestioncita por ahí, ¿verdad?
Aquí tienen un ejemplo. Dado los siguientes triángulos, encuentre los datos que faltan. ¿Cuáles son los datos que faltan? Ya tienen que un lado vale A, la hipotenusa vale 9. Bueno, el lado A vale 4, la hipotenusa 9. No conocemos B y no conocemos este ángulo alfa. Y aparte de eso tampoco no conocemos este valor. Entonces aquí utilizamos pues Pitágoras. Para empezar Pitágoras porque no conozco este lado. Entonces necesito conocerlo. Entonces ya saben ustedes que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos. ¿Sí? Ya tienen ustedes que C es 9. A es 4. Y lo que no conocen es B. Entonces despejamos 9 cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿verdad? O sea, transponemos términos. ¿Sí? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y me queda que 9 cuadrado menos 4 cuadrado sería el valor de B. Por lo tanto, B sería igual a, en ese caso, 9 al cuadrado es 81, menos 4 al cuadrado que es 16, 65. Entonces B sería raíz cuadrada de 65. ¿Ok? Entonces, raíz cuadrada de 65 es aproximadamente 8.06, 22, 5 y el montón de decimales. Como respuesta, no vayan a colocar esto. Se debe de trabajar con esta parte, ¿sí? B es raíz cuadrada de 65, para no llevar decimales y no cometer errores. Y ahora, conozcamos el valor de alfa. Y ahora hay que recordarse que ¿qué razón trigonométrica me involucra, digamos, los datos que ya tengo, el cateto adyacente y la hipotenusa? Entonces, si no se las han aprendido, ¿verdad? O si no se las logran aprender, pues hay que regresar atrás y buscar cuál razón trigonométrica involucra cateto adyacente y la hipotenusa. Y la que lo involucra es coseno, ¿sí? Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa es adyacente, que sería 4 sobre la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, no conocemos el ángulo, entonces utilizamos la función inversa. Alfa sería igual a arco coseno de 4/9 o coseno inverso, como ustedes lo quieran usar. Entonces utilizan arco coseno de la calculadora o coseno inverso según sea su caso. Parece que con chip lo van a sacar si tienen una calculadora sencilla como la mía. Y pues al hacerlo ahí les va a dar un dato que es de 63.61 aproximadamente grados, ¿verdad? Entonces, digamos que este ángulo de acá yo le ponga beta. Yo sé que alfa más beta por ser triángulo rectángulo, eso es 90 grados. Entonces beta sería igual a 90 menos alfa, pero alfa es 63.61 grados. Entonces beta, hay que hacer la resta, 90 menos 63.61 grados. Eso le da 26.39 grados. No se debe de pasar ni un decimal más ni un decimal menos, porque cuando sume alfa más beta más estos 90 de acá, debe de darle exactamente 180 grados. Y ahí ya tenemos resuelto el triángulo rectángulo. Si se fijaron, estaba bastante sencillo. Aquí tenemos otro. Es mismo proceso, pero en este caso tengo la hipotenusa y un ángulo. No conozco el cateto opuesto ni el adyacente. Entonces me gustaría resolverlo con Pitágoras, pero no puedo,
porque no tengo hipotenusa y uno de los catetos, sino que solo tengo hipotenusa, pero tengo un ángulo. Entonces, para yo encontrar cateto adyacente, teniendo la hipotenusa y el ángulo, ¿qué razón trigonométrica podría usar para encontrar esto? Pues hay varias. Utilicemos pues la que acabamos de usar. Coseno de alfa, que es 35 grados, que ya está ahí, es cateto adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa. Entonces, despejando A de ahí, sería 16 por coseno de 35 grados. Entonces, al hacer la operación, 16 por coseno de 35, eso le da 13.10643271. Entonces lo vamos a aproximar a 13.11. Como sugerencia usen 2 decimales, ¿verdad? Entonces tienen que A es 13.11 por ahí, ¿verdad? Y ahora pues pueden usar Pitágoras o podemos utilizar para encontrar este valor de B otra razón trigonométrica. Entonces, por Pitágoras lo voy a dejar que ustedes lo hagan porque ya expliqué uno. Pero lo vamos a encontrar por la razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica me involucra, digamos, A y B? Es decir, adyacente y opuesto. Tangente de 35 grados es opuesto sobre adyacente. En este caso es 13.11. Entonces, B sería igual a 13.11 por tangente de 35 grados. Entonces, B, vamos a ver, 13.11 por tangente de 35 grados. Eso me da 9.1797 28 y un montón de decimales. Entonces lo vamos a dejar en 9.18 y aproximadamente. ¿Sí? Entonces voy a nombrar beta a este ángulo. Y bueno, para encontrar beta, sé que beta más este ángulo alfa de 35 debe ser 90. Entonces beta es 90 menos 35. Y eso me da 55 grados. ¿Ok? Y tenemos ya resuelto el triángulo. Aquí tenemos este otro. Y en este hay que encontrar el valor de C. Entonces, para encontrar el valor de C, pues podemos utilizar Pitágoras, ¿verdad? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, C cuadrado es lo que no conozco, pero A es 17. B es 20. Entonces, C sería nada más raíz cuadrada de 17 cuadrado más 20 cuadrado, ¿verdad? Para aplicarlo en la calculadora, ¿verdad? Primero, sugerencia, coloquen 17 al cuadrado más 20 al cuadrado, le dan igual y luego de una vez le sacan raíz. En este caso le quedaría raíz de 689 y C pues sería aproximadamente 26.25, ya aproximadamente. Entonces alfa, para encontrar alfa, para yo utilizar este y este dato, pues la razón trigonométrica que me involucra pues adyacente y opuesto es tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces alfa sería igual a arco tangente de 20 sobre 17 o tangente inversa, ¿verdad? Entonces alfa, perdón, sería igual a
sacan ahí, ¿verdad? Tangente inversa de 20 sobre 17. Eso le da 49.63, 54, 63 y un montón de decimales. Entonces lo aproximamos a dos decimales, 49.64 grados, ¿verdad? Entonces, digamos que yo nombre a este como beta. Beta sería igual a 90 menos 49.64 grados. Entonces hacen la resta, 90 menos 49.64 grados, lo que me da 40.36 grados. Entonces ahí tenemos ya el triángulo resuelto, ¿verdad? Si se fijan, no está muy complicado. Y bueno, aquí tenemos una aplicación que ya con este voy a cerrar, que no me quede muy largo. Determinar la longitud de la sombra que se proyecta en el suelo por una persona de 1.80 metros, parada cerca de un arbotante cuya iluminación tiene un ángulo de 48 grados. Arbotante se refiere a esta cuestión de acá, ese postecito, es postecito verde. El ángulo de inclinación, ahí lo tienen ya dibujado, y la persona está por acá. Ahí está haciendo malabares. De alto tiene 1.80 y pues está preguntando la longitud de la sombra que proyecta, es decir, de donde está parada la persona hasta donde finaliza. ¿Ok? Entonces, si se fijan bien, aquí se ha formado un triángulo rectángulo entre la luz que hay acá y la sombra que hay por acá, ¿verdad? Y pues aquí pues esto es perpendicular, es un ángulo de 90 grados. Y bueno, lo primero que hay que conocer son todos los ángulos internos. Ya tengo que este es 48, tengo que saber cuánto vale ese, ¿ok? Digamos que yo nombre a ese como beta. Ya saben ustedes que alfa más beta debe ser 90, ¿verdad? Alfa es 48. Beta es lo que no conocemos. Entonces, si despejan beta, sería 90 menos 48. Entonces, beta sería igual a... Ahí hacen el despeje, 90 menos 48, lo que les da que eso es 42. Entonces, ese ángulo de ahí vale 42 grados. ¿Ok? Ahora, si le dan como zoom a esta parte de acá, ahí tienen otro triángulo rectángulo más pequeño, el que se forma con el tipo, o sea, la persona, la sombra que sería el cateto y este ángulo de acá que le sirve a ese otro triángulo chiquitito ahí. Entonces, veamos cómo funciona esto. Por acá. Lo voy a hacer más grande. Ahí lo tenemos ya más grande. Aquí hay 90 grados, ¿verdad? Acá hay 42 grados. Muy bien. ¿Sí? La sombra, esta parte, ¿verdad? Ojo, acá, ¿verdad? Esto representa el sujeto, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahí está parado. Entonces, la sombra es lo que nosotros no conocemos. Entonces, el tipo mide 1.8, ¿verdad? 1.80 metros. Ahora, yo necesito conocer el valor de A, es decir, de la sombra. ¿Qué razón trigonométrica me podría auxiliar acá si tengo cateto opuesto a este ángulo de 42 y necesito encontrar el adyacente? Cuando ya hayan pensado la respuesta, van a saber que es tangente
de 42, que es cateto opuesto 1.8 entre adyacente, es decir, A. Despejo A de ahí y me queda que A es a 1.8 entre tangente de 42 grados. Entonces hacen la división 1.8 entre tangente de 42 grados. Eso le da 1.999 10 25 27. Entonces, ahí si ustedes lo aproximan bien, A le va a dar que es aproximadamente 2.00. Es decir, A es aproximadamente 2 metros. La sombra que proyecta es de 2 metros aproximadamente. Entonces, espero pues que se haya comprendido un poco. Ahí las dudas las pueden dejar en comentarios o en la plataforma. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y espero pues no haber hecho muy largo el vídeo.